Bien, vamos a revisar estos lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación del Ecuador para el ciclo 2020-2021 respecto al trabajo en tercero bachillerato, específicamente en el tercero bachillerato técnico. Vamos a ver lo que nos presenta la guía FCT o la guía de formación de centros de trabajo. Este es prácticamente el trabajo que se debe hacer en las pasantías. Entonces dice Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, Dirección Nacional de Bachillerato, lineamientos para el módulo de formación de centros de trabajo, FCT, régimen Costa, Galápagos y Sierra Amazonía, año lectivo 2020-2021, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 emitida por el Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el Ministerio de Educación se encuentra desarrollando mecanismos que permitan a las y los docentes y estudiantes de todas las ofertas educativas continuar con sus procesos de aprendizaje. En referencia al acuerdo ministerial número Mineduc 2020-00044-A, donde se expiden los lineamientos para la aplicación del plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las instalaciones, las instituciones educativas deberán considerar lo estipulado en el mismo para el desarrollo de la oferta del bachillerato técnico. El bachillerato técnico BT está enfocado en los y las jóvenes para fortalecer su incorporación al mercado laboral, continuar estudios superiores e iniciar actividades de emprendimiento social o económico de manera individual o asociativa. Las ofertas formativas del bachillerato técnico guardan concordancia con la vocación productiva y perspectivas de desarrollo de cada territorio. Los y las estudiantes del bachillerato técnico se encuentran realizando las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje en los módulos formativos de acuerdo a las directrices establecidas por el Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. El módulo de formación de centros de trabajo FCT está constituido por un conjunto de actividades formativas productivas que permitan a los y las estudiantes reforzar o complementar la formación adquirida. La intención de este módulo es brindar un espacio de formación complementaria en escenarios reales de producción de bienes o prestación de servicios afines con su oferta técnica. El módulo de FCT se encuentra incorporado en la malla curricular de las figuras profesionales de bachillerato técnico. El tiempo determinado para el desarrollo de la formación laboral en los centros de trabajo es de 160 horas reloj, este es el total de número de horas, y se desarrolla en una entidad receptora. No está asociado a una unidad de competencia en particular, sino que se relaciona con la competencia general de cada figura profesional. Entonces el primer dato son 160 horas en total. En el marco de la emergencia sanitaria para el año lectivo 2020-2021, régimen Sierra, Amazonía y Costa Galápagos, y debido a que el módulo de FCT es un requisito indispensable para la aprobación del tercer curso de bachillerato, se ha considerado que las propuestas innovadoras desarrolladas o a desarrollar por estos estudiantes equivalgan al cumplimiento de 60 horas de este módulo. Para el cumplimiento de las 100 horas restantes se deberán realizar prácticas estudiantiles en cualquiera de los tres escenarios que se presenta en este lineamiento, considerando la realidad de cada institución educativa en territorio. Entonces, lo que aquí nos muestra es que, bueno, aquí dice, considerando las propuestas innovadoras desarrolladas, es decir, los proyectos que se ha hecho en clase a manera virtual, y especialmente, por ejemplo, los proyectos que se han hecho como fin de quimestre, esas son las propuestas innovadoras. Esos trabajos que se han hecho equivale a 60 horas de este módulo, es decir que, entonces, si en clases virtuales ya se ha trabajado proyectos de innovación, primer quimestre, segundo quimestre, o proyectos que se han desarrollado dentro de lo que son clases en los parciales, esos proyectos equivalen a 60 horas cumplidas ya de el módulo de FCT o pasantías, quedándonos 100 horas para desarrollarlas. Ahora, como las pasantías siempre se hacía que en este caso el estudiante asista a hacer esas prácticas dentro de una fábrica, un taller o una entidad que está fuera de la institución, entonces ahora
debido a la situación de emergencia, el Ministerio nos muestra 3 escenarios para poder cumplir las 100 horas. ¿Sí? Entonces solamente 100 horas se deben cumplir, y como aquí dice en los lineamientos, 60 horas ya se asumen que están cumplidas, tomando en cuenta las propuestas innovadoras o los proyectos de innovación desde casa que se ha hecho en clase, y desde luego los que se envía por fin de quimestre. Entonces tenemos 3 escenarios. Vamos viendo el primero. Descripción de escenarios. 1.1. Escenario 1. Ejecutar las prácticas estudiantiles en entidades receptoras. El módulo de FCT propicia la realización de actividades formativo-productivas y el conocimiento de la organización empresarial, por lo que es necesario que las instituciones educativas realicen todos los esfuerzos necesarios para que los y las estudiantes realicen este módulo en entidades receptoras. Las autoridades de las instituciones educativas y la Comisión FCT deberán realizar acercamientos con empresas u organizaciones del sector para establecer mecanismos que permitan ejecutar las prácticas estudiantiles, ya sea de manera presencial y o teletrabajo. La Comisión FCT deberá establecer con la entidad receptora los protocolos de bioseguridad a cumplir por los y las estudiantes, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad emitidos por el COE nacional y cantonal, y que garanticen la seguridad de los y las estudiantes. Contar con un documento de compromiso de la entidad receptora y el establecimiento educativo para la ejecución de las prácticas estudiantiles. Dar el seguimiento y acompañamiento al cumplimiento del programa formativo. Aquí este ítem 1, que como lo vimos en la parte de arriba, aquí está las propuestas innovadoras. Vamos a ver qué nos dice. La propuesta innovadora busca enfocar un problema actual de la comunidad y relacionar con los módulos formativos de la figura profesional. Esta vinculación con la comunidad puede comenzar con la familia o con personas que se encuentren dentro de la comunidad. Esta propuesta la puede desarrollar de manera individual o formar grupos de trabajo en la cual se pone en práctica los conocimientos y competencias de los módulos de la figura profesional FIP de cada año, en un contexto real de aplicación. Entonces, en el escenario 1 lo que está diciendo es que prácticamente la primera opción que nos da es que el estudiante puede asistir a una fábrica, a un taller, a una entidad, a una institución financiera, dependiendo del tipo de especialidad. Es decir que en este escenario el ministerio nos aprueba que el estudiante pueda hacer la práctica como se hacía antes. Pero para eso se establecen algunos lineamientos. Se tiene que formar una comisión FCT, que esta es de la institución, la cual tiene que darle seguimiento al proceso de aprendizaje, al proceso de pasantías de los estudiantes. Debe haber un documento de compromiso de la entidad receptora, es decir, la entidad en la que van a hacer los estudiantes la práctica. Debe haber también incluso un consentimiento firmado por parte de los padres de familia, en el cual autoricen que sus hijos puedan salir a realizar las prácticas. Eso lo debe hacer la institución. Establecer los protocolos de bioseguridad, lógicamente por la situación actual en la que estamos. Entonces son algunos requerimientos que se deben tomar en cuenta. Si de común acuerdo dentro de la institución, y si hubiese una entidad receptora, se puede establecer ya el mecanismo para que los estudiantes realicen sus prácticas. Esa es la primera opción, es decir, realizar las prácticas estudiantiles, pero así como hacíamos antes. Una vez concluidas las prácticas estudiantiles, gestionar con las entidades receptoras la emisión de los respectivos certificados y cumplimiento de los módulos de formación. Lógicamente, a través de las hojas de calificación, y como aquí menciona, los certificados, indicando que los estudiantes han cumplido las 100 horas. Sí, como les decía, antes eran 160 horas, pero ahora se debe cumplir 100 horas. Vemos el escenario 2, dice ejecutar las prácticas estudiantiles en la institución educativa. Las instituciones educativas que dispongan de infraestructura y equipamiento necesario para desarrollar los procesos productivos reales y que no hayan logrado vincular a los y las estudiantes en las entidades receptoras debido a la emergencia sanitaria, por esta única vez en el año lectivo 2020-2021, régimen Sierra, Amazonía y Costa Galápagos,
las instituciones educativas deberán realizar las siguientes acciones. Las autoridades de las instituciones educativas con la comisión de FCT deberán plantear un proyecto de prácticas estudiantiles que justifique el desarrollo de las actividades formativo-productivas y de los y las estudiantes que benefician a la institución o a la comunidad. El proyecto deberá incluir un plan de trabajo para las prácticas estudiantiles en el que se detalle las actividades formativo-productivas, tiempos y horas para realizar las prácticas en los talleres y laboratorios y o granjas de la institución educativa. Los instrumentos de apoyo, seguimiento y evaluación de las prácticas estudiantiles, así como la aplicación de los protocolos de bioseguridad emitidos por el COE cantonal y nacional que garanticen la seguridad de los y las estudiantes. Este proyecto deberá estar elaborado hasta una semana antes de terminar el primer trimestre. En el caso del régimen Costa Galápagos 2020-2021, este proyecto deberá estar listo hasta el 30 de octubre del 2020. La institución educativa presentará a la dirección distrital correspondiente el proyecto de prácticas estudiantiles, escenario 2, con la finalidad de que se verifique si la institución educativa cuenta con la capacidad instalada para la ejecución de este y el cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad emitidos por el COE nacional cantonal. La Comisión de FCT de las instituciones educativas que no dispongan de infraestructura y equipamiento necesario para desarrollar procesos productivos reales podrá gestionar en otras instituciones educativas de bachillerato técnico que dispongan de esta infraestructura y de equipamiento para ejecutar el proyecto de prácticas estudiantiles. La Comisión de FCT, junto a los docentes técnicos, elaborará un cronograma para la ejecución de las 100 horas de prácticas estudiantiles en los planteles educativos, considerando las figuras profesionales que oferta y garantizando las medidas establecidas de distanciamiento, literal 2, que determine el número de estudiantes que puedan asistir a los talleres, laboratorios o granjas. Vamos a ver qué nos dice el punto 2. Todo el proceso debe ser parte del PICE, conforme lo establece el acuerdo ministerial número Mineduc 2020-00044-A. Entonces, este proyecto debe formar parte de la documentación propia de la institución. En el siguiente punto, la institución educativa designará docentes técnicos como tutores para dar acompañamiento y seguimiento a las prácticas que realizan los estudiantes. Una vez concluidas las prácticas estudiantiles, las autoridades de las instituciones educativas deberán emitir los respectivos certificados de cumplimiento del módulo de formación de centros de trabajo FCT. La comisión de FCT deberá llevar un listado de los y las estudiantes que no pueden cumplir con el módulo de formación de centros de trabajo bajo el escenario 1 o 2 debido a las siguientes condiciones: dificultad de movilidad para asistir a la empresa o receptora o institución educativa, no se ha podido tener contacto con él o la estudiante, el representante o padre, madre de familia no autoriza la carta para asistir a la entidad receptora o institución educativa. En estos casos, de manera excepcional, se acogerá al escenario 3 descrito en el presente documento. Entonces, en el escenario 2 se puede hacer las prácticas FCT o pasantías en la institución, siempre y cuando se cuente con la infraestructura y los protocolos de bioseguridad. O se puede hacer convenio, como decía acá, con otras instituciones educativas que dispongan de los recursos de la infraestructura para que los estudiantes puedan hacer estas prácticas. Además dice que el escenario 2 puede desarrollarse lógicamente siempre que haya un consenso entre padres de familia y institución, siempre que existan los docentes técnicos que puedan guiar a los estudiantes en el trabajo, y en el caso de que, por ejemplo, haya un grupo de estudiantes que haya optado por el escenario 1 y tal vez haya algún grupo de estudiantes que no haya alcanzado, ¿sí? Tal vez por el número de vacantes o por situaciones de movilidad o por cualquier otra circunstancia, y no haya alcanzado el escenario 1, puede optar por el escenario 2. Ahora tenemos el escenario 3, el cual puede optarse siempre y cuando el estudiante no haya podido o no tenga la autorización de los padres para optar por el escenario 1 ni por el escenario 2. Y vamos viendo el escenario 3. El escenario 3 dice elaboración de un proyecto didáctico demostrativo. Solamente en el caso de aquellos o aquellos estudiantes que no puedan cumplir con los escenarios 1 o 2 podrán optar por este escenario cumpliendo con el siguiente procedimiento. Los y las docentes técnicos
el director de área, en colaboración con los y las estudiantes, deberán elaborar un proyecto didáctico demostrativo que permita aplicar las capacidades y competencias desarrolladas por los y las estudiantes en el establecimiento educativo. Podrán considerar como insumo las propuestas innovadoras, es decir que los proyectos que se desarrollen en clase o proyectos trimestrales que son las propuestas innovadoras desde casa, pueden desarrollarse como proyecto didáctico demostrativo para cumplir con las 100 horas de pasantía. Dice, la comisión de FCT aprobará el proyecto didáctico demostrativo y designará docentes técnicos tutores que ejecuten el proyecto didáctico demostrativo. Las y los docentes técnicos tutores organizarán grupos de trabajo con los y las estudiantes que optaron por este escenario para la ejecución del proyecto didáctico productivo. Los y las docentes técnicos tutores desarrollarán el acompañamiento y seguimiento durante la ejecución del proyecto didáctico demostrativo. La docente técnico, tutor y la estudiante llevarán un registro semanal de los avances del proyecto didáctico demostrativo. Los y las estudiantes presentarán un informe final de ejecución de participación del proyecto didáctico demostrativo al docente técnico, tutor para su revisión y calificación correspondiente. La comisión de FCT elaborará y enviará a los y las estudiantes que no tienen conectividad una guía, literal 3, para la ejecución del proyecto didáctico demostrativo, más bien la guía. Anexo 3. Deberá basarse en el esquema de elaboración del proyecto. Ya, entonces en el escenario 3 tenemos un esquema, una base para desarrollar el proyecto. Y dice, una vez concluido el proyecto didáctico demostrativo, las autoridades de las instituciones educativas deberán emitir los respectivos certificados del cumplimiento del módulo de formación de centros de trabajo FCT. Requisitos generales para los escenarios 1 y 2. Las instituciones educativas deberán cumplir con los siguientes requisitos generales. De acuerdo a la planificación establecida en las prácticas estudiantiles, deberán remitir al distrito educativo correspondiente, con base en el listado de los estudiantes que realizarán de manera presencial el módulo de formación de centros de trabajo en las entidades receptoras o en instituciones educativas, con el fin de solicitar la contratación de seguros. Numeral 4. Considerando el memorándum número Mineduc SEEI 2020 01237-M, mediante el cual se solicita retomar los procedimientos de contratación de pólizas de seguros, solo para los escenarios 1 y 2. Contar con la carta de autorización, literal 5, del representante legal o padre, madre de familia de los y las estudiantes para acudir a la entidad receptora o institución educativa a cumplir con el programa formativo de FCT. 3. Elaborar un cronograma formativo, literal 6, donde se deberá describir las actividades formativo-productivas que los estudiantes realizarán en las instalaciones de la entidad receptora o institución educativa, como parte del módulo de FCT. El programa formativo será aprobado por la comisión de FCT. Entonces prácticamente debe ser un trabajo coordinado entre la institución educativa, padres de familia y las entidades receptoras. Además de eso, se nos muestra unos documentos que los vamos a ver en los anexos, en los cuales debe basarse para cumplir con todo este trámite. En el punto número 3 dice acciones que debe cumplir los niveles desconcentrados de las coordinaciones zonales y direcciones distritales. Acciones: gestionar la designación presupuestaria para los distritos educativos para cubrir seguros de los y las estudiantes de esta oferta. La coordinación zonal, en el caso de que se opte por los escenarios 1 o 2. Realizar la contratación de los seguros estudiantiles de las figuras profesionales, los distritos educativos, escenario 1 y 2. Dar seguimiento, acompañamiento al cumplimiento de las prácticas estudiantiles, distritos educativos y las instituciones en los 3 escenarios. Verificar y facilitar el seguimiento y acompañamiento de los docentes técnicos que brindan a los y las estudiantes en las entidades receptoras, de la misma manera en los tres escenarios. Revisar y dar seguimiento al proyecto de prácticas estudiantiles, de la misma manera, los 3 escenarios. Remitir a la Dirección Nacional de Bachillerato un informe consolidado de todas las instituciones educativas que van a ejecutar los módulos de FCT de los diferentes escenarios. Este informe será remitido la primera semana del segundo trimestre. Punto número 4. Conformación de la comisión de FCT.
Las instituciones educativas deberán conformar una comisión técnica de FCT que estará integrada por el vicerrector del establecimiento, quien asumirá la dirección, un delegado del Departamento de Consejería Estudiantil DESE, que en el caso de la institución educativa cuente con este departamento, los directores de las áreas técnicas y un secretario, quien llevará el registro de las decisiones que se tomen en el proceso de implementación de la FCT. Esta comisión es la responsable de planificar, organizar y evaluar de manera general el proceso de implementación del módulo de formación de centros de trabajo de las figuras profesionales que oferta la institución. 5. Acciones de los docentes del bachillerato técnico aplicables en los 3 escenarios propuestos. Desarrollar el programa formativo, dar seguimiento y acompañamiento a los y las estudiantes en el programa formativo de la entidad receptora o institución educativa, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El docente técnico llevará un registro semanal de los avances del proyecto didáctico demostrativo para aquellos y aquellas estudiantes que opten por el escenario 3. Acciones de los y las estudiantes del bachillerato técnico. Cumplir con lo establecido en los protocolos de bioseguridad de la entidad receptora o institución educativa. Cumplir con el cronograma formativo establecido. Cumplir con las actividades del proyecto didáctico demostrativo para aquellos y aquellas estudiantes que opten por el escenario 3. Elaborar un informe final de ejecución y participación del proyecto didáctico demostrativo para aquellos y aquellos estudiantes que opten por el escenario 3. Las firmas de responsabilidad, y aquí tenemos los anexos. Dice anexo 1, modelos sugeridos para la carta de autorización. Esto nos sirve para el escenario 1 y 2. En el caso de este anexo, aquí el representante autoriza o no que el estudiante asista o bien a la entidad receptora, fábrica, taller, entidad financiera, granja o algún tipo de establecimiento a hacer sus prácticas, o también a la institución educativa. En este caso, cualquiera de los dos escenarios se debe contar la institución, el padre debe autorizar que el estudiante asista bajo este documento. Dice anexo 2, programa formativo, elaboración del programa formativo. El programa formativo es el documento en el que se detallan las actividades formativo-productivas que los estudiantes realizarán en las instalaciones de la entidad receptora como parte del módulo FCT. La elaboración del programa formativo conlleva el cumplimiento de las siguientes actividades. Análisis de la formación técnica recibida por los estudiantes en la institución educativa. Este análisis se lo debe realizar el equipo de docentes técnicos de la figura profesional que corresponda bajo la coordinación del director de área técnica. Sirve para identificar los déficits de aprendizaje que pudieran tener los estudiantes en relación a lo establecido en el currículo oficial. Estos déficits de aprendizaje constituyen el referente para definir desde el punto de vista del requerimiento institucional una lista de actividades formativas técnicas destinadas a reforzar o complementar la formación de los estudiantes en concordancia con las competencias laborales de la figura profesional, la cual se espera puedan ser ejecutadas en la entidad receptora. Las actividades formativas propuestas para cada figura profesional serán diferentes de una institución educativa a otra, debido a que dependen de la realidad de cada una de ellas, instituciones, equipamientos, materiales para las prácticas, número de estudiantes por grupo de trabajo, entre otros. Negociación con la entidad receptora. En esta actividad participarán el director de área técnica y el tutor de la entidad receptora. Esta negociación implica, en primer lugar, analizar la factibilidad de ejecución de las actividades formativas destinadas por el equipo y docentes técnicos desde la perspectiva institucional y, en segundo lugar, determinar las actividades que realmente podrán ser realizadas por los estudiantes dentro de la organización. Temporalización. En este proceso se podrá incorporar al programa formativo otras actividades que, sin haber sido propuestas por la institución educativa, permitan a los estudiantes tener una visión global de la organización de los procesos productivos o de servicios que ejecuta la entidad receptora. Conviene aprovechar este espacio de negociación para comprometer a la entidad receptora en brindar a los estudiantes una buena acogida. Se pretende que los jóvenes se encuentren en el tutor de la empresa o a una persona dispuesta a ofrecerles ayuda, a informarles y a realizar con ellos una visita
a las distintas áreas o departamentos de la empresa que pueden contar con su apoyo en todo momento para orientarles en un entorno que les es ajeno. Estructuración del programa formativo. Con base a los acuerdos logrados en la fase de negociación, el director del área técnica y el tutor de la entidad receptora proceden a estructurar el programa formativo, que es el documento donde se especifican las actividades formativas productivas que los estudiantes realizarán en las diferentes áreas o departamentos de la entidad receptora, y las fechas y tiempos acordados. Ver formato de abajo. En el documento del programa formativo deberá incluirse además los instrumentos de apoyo a utilizarse en el desarrollo y seguimiento y evaluación de las prácticas estudiantiles, como son registro de asistencia de los estudiantes, registro semanal de actividades, hoja de evaluación individual de los estudiantes y registro de las visitas de seguimiento por parte del docente tutor. Este programa formativo será sometido a revisión final y aprobación por parte de la Comisión FCT de la institución educativa para proceder a su ejecución en las fechas y horarios programados. Tenemos la información de referencia, en qué área o departamento van a desarrollar las prácticas, las fechas, el tiempo y las actividades que se van a hacer por departamento, ¿no? Este es un formato que nos muestra el ministerio. Dice anexo 3, esquema para la elaboración del proyecto didáctico demostrativo, contenido es sugerido en la guía del proyecto didáctico demostrativo, PDD, que elaborarán las instituciones educativas. Entonces, este es el formato del escenario 3, el que está en el anexo 3. Revisemos, dice datos generales, nombre del proyecto, docente responsable, descripción, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico, estudio de mercado, recursos, metas, metodología, cronograma, costos y conclusiones, bibliografía, bitácora. Ya. Entonces, este proyecto que se muestra en el escenario 3, vamos a revisarlo. Este escenario 3, según como se muestra este documento, este escenario 3 nos serviría en el caso de que, dice, la comisión de FCT deberá levantar un listado de los y las estudiantes que no pueden cumplir con el módulo de formación de centros de trabajo bajo el escenario 1 y 2, debido a las siguientes condiciones. Dificultad de movilidad para asistir a la empresa receptora, o sea, no puede moverse el estudiante, o a lo mejor le queda muy lejos la entidad receptora o la institución. No se ha podido tener contacto con el estudiante por la dificultad de comunicación, a lo mejor solamente se puede trabajar con llamadas telefónicas o solo por WhatsApp. El representante o padre o madre de familia no autoriza para asistir a la entidad receptora o institución educativa. Es decir que no puede asistir el estudiante ni a la entidad receptora ni a la institución educativa. Entonces prácticamente el escenario 3, dice en estos casos de manera excepcional, se acogerán al escenario 3 descrito en el presente documento. Entonces el escenario 3 nos va a servir para que el estudiante haga la práctica FCT pero desde casa. Es decir, se continuaría en el escenario 3 pero de manera virtual, cumpliendo lógicamente las 100 horas que están faltando. Entonces en el escenario 3, que prácticamente ese sería el más adecuado en este caso de la emergencia sanitaria, bueno, salvo el mejor criterio de las instituciones educativas o de los padres que digan, no, si queremos que hagan prácticas presenciales, sí tenemos la entidad receptora que nos puede apoyar, o la institución educativa sí cuenta con la infraestructura. En el caso de eso, entonces puede darse el escenario 1 o el escenario 2, pero en el caso de no establecerse ningún mecanismo favorable para ninguno de esos dos escenarios, entonces el estudiante o los estudiantes que no pudieron optar por el escenario 1 y 2 pueden optar por el escenario 3. Y en este escenario 3 tienen que desarrollar un proyecto didáctico demostrativo. Y prácticamente este proyecto didáctico demostrativo puede trabajarse en base también a los proyectos de innovación que se han hecho en el año lectivo. Lo único que se tendría que es analizar el tema, reunirse en la comisión de FCT, analizar los temas, disponerlos para los estudiantes, darles los tutores y cumplir con el cronograma para la ejecución del proyecto didáctico. Entonces, este proyecto didáctico se muestra en el anexo 3.
esquema para la elaboración del proyecto didáctico demostrativo, contenido sugerido para la guía del PDD que elaborará las instituciones educativas. Entonces vamos a revisar el escenario 3. Yo prácticamente trabajé en el escenario 3 por cuanto el estudiante puede desarrollar este trabajo en casa. Y como vemos de este proyecto, los puntos que se muestran es de un proyecto escrito. Mire, aquí tenemos un marco teórico. Y bueno, esta sería la tercera opción, tal vez una de las más viables, para que el estudiante permanezca en casa y haga la práctica FCT o pasantía desde casa. Entonces, bueno, este esquema los voy a dejar en la descripción del vídeo, lo voy a dejar en formato Word, vamos a revisarlo. Y aquí tenemos el proyecto, aquí ya podemos nosotros editarlo, tenemos que completar pues cada uno de los datos y revisamos. Dice módulo de formación de centro de trabajo FCT, esquema para la elaboración del proyecto didáctico demostrativo, contenido sugerido por la guía PDD que elaborarán las instituciones educativas. Datos generales, nombre de la institución, nombre del estudiante, año lectivo, figura profesional, es el bachillerato que están cursando los jóvenes, nombre del proyecto didáctico demostrativo, docente responsable, que decía que se debe ubicar a docentes técnicos o docentes afín, que puede ser afines al proyecto. Descripción. Aquí, ¿qué debe escribir aquí? Realizar una explicación del proyecto didáctico demostrativo que se quiere llevar a cabo. En la descripción se debe explicar las diferentes fases del proyecto. Las fases, cómo va a ir desarrollando el proyecto destinado al FCT. En antecedentes, ¿qué se debe escribir? En este punto se explicarán todas las circunstancias o eventos que ayuden a comprender el porqué del producto o servicio, así como saber si se ha realizado proyectos previos en la institución educativa o si se trata de un proyecto o servicio nuevo que se va a ofrecer y por qué del producto o servicio. En la justificación, ¿qué debe escribir el estudiante? Explicar por qué la idea del proyecto didáctico demostrativo PDD, es decir, resaltar el motivo por el cual se desarrollará el proyecto. En lo posible mencione la necesidad a ser satisfecha como consecuencia de la idea del PDD que se va a realizar. Explicar cuáles son los beneficios formativos, sociales, entre otros, que se conseguirán para el desarrollo del PDD, haciéndolo de manera más asertiva posible sin omitir ningún beneficio. Objetivos. Objetivo general. Resume lo que esperamos lograr de nuestro proyecto PDD. ¿Qué, cómo, cuándo, para qué? Debe ser claro, observable y relacionado con la denominación del proyecto. Objetivos específicos. Representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el cumplimiento del objetivo general, mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. Si existen más de un objetivo específico, se deberá enumerar cada uno de ellos en orden correlativo. Los objetivos específicos tienen que ver con las etapas o fases del proyecto. Marco teórico. Escriba el funcionamiento de su proyecto, escriba las características que tendrá su proyecto, escriba o enumere los materiales con los que va a construir su proyecto. Complete esta parte de su proyecto en una hoja como mínimo. Estudio de mercado, un estudio rápido de mercado. Entonces aquí debemos trabajar también con docentes de emprendimiento. Dice 8 recursos materiales, equipos, herramientas, insumos, instalaciones, recursos humanos, recursos económicos o el presupuesto. Metas del proyecto, metodología del proyecto, flujogramas, cronograma de actividades con recursos y responsables de cada actividad, costos de actividad y tiempos de actividad, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y bitácora. Aquí yo este formato ya lo he socializado ya, entonces bueno, he escrito esto de aquí, pero en sí esto no es parte del formato. Bueno, el formato está ya dispuesto, es el mismo formato que está aquí, yo lo acabo de pasar a Word y también lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar. Para los escenarios 1 y 2 también tenemos nosotros la guía del módulo de formación de centros de trabajo. Sí, esta es la guía que se trabajaba en los años anteriores y de aquí lo que nos sirve si nos mantenemos con el trabajo en el escenario 1 o también en el escenario 2, bueno, también es una guía para poder establecer las bitácoras o para poder establecer el registro de las actividades semanales.
Dice entidad colaboradora, que está el formato 1, los datos de la entidad, la figura profesional, las áreas de departamentos, para el escenario 1 y 2. Dice formato 2, programa formativo general, ese también ya estaba el formato en los lineamientos que lo acabo de indicar y también se encuentra acá. Dice programa formato específico, resumen del programa formativo, lo que se ha hecho en las fechas y el tiempo, registro de asistencia del estudiante, en el caso del, como les digo, escenario 1 y 2, la evaluación individual, la que se hace en la entidad receptora a través de las personas que están a cargo de los estudiantes, eso en el escenario 1. En el escenario 2 esa la tendría que llenar los docentes técnicos, en el caso de seguir con este formato. Dice registros semanales, las actividades que ha hecho, qué dificultades ha tenido, qué orientación ha recibido y alguna observación. Y hoja de ruta en el caso de que el docente asista a la entidad receptora a verificar el cumplimiento de los estudiantes. Sí, bueno, estos formatos son los que se utilizaban anteriormente cuando todos asistían de manera puntual a una entidad receptora. Estamos hablando del escenario 1. En este caso nos servían tal vez para el escenario 1 y 2. Y en el caso del escenario 3 tendríamos que, bueno, en este caso a lo mejor la institución educativa adaptar estos formatos para que haya un registro semanal, una constatación de horas, y lógicamente para eso pues se debe generar algún tipo de formato adicional, ya dependerá de la institución educativa. Ya, personalmente yo he trabajado en el escenario 3. Respecto al nombre del proyecto o el tema, debo puntualizar que el ministerio nos da la facultad de retomar temas de proyectos que ya han sido desarrollados o bien en clase o bien de forma quimestral, y esos adaptarlos a este nuevo formato. Entonces ya ahí sí dependerá de cada institución educativa de esos proyectos, o utilizar esos proyectos o adaptar nuevos, hacer grupos o establecer nuevos proyectos, a hacer grupos y trabajarlos, desde luego con el acompañamiento de los docentes técnicos. Entonces este también es el formato. Les voy a dejar en la descripción del vídeo, y con este proyecto trabajaríamos el escenario 3. Bueno, vamos viendo un ejemplo del proyecto del escenario. En el escenario 3, aquí bueno está la carátula. Ya, para el nombre del proyecto, en mi caso yo trabajo de dos maneras. En el caso de querer hacer solamente un diseño, hablemos por ejemplo en la parte mecánica, voy a diseñar una ventana. No tiene el estudiante en este caso la maquinaria ni el material en casa para poder trabajar, construir la ventana. Entonces en ese caso llegamos a hacer solo diseños, es decir que el estudiante debe presentar planos, debe presentar lista de materiales, costos, un estudio de mercado, y si el estudiante está en la posibilidad de construir porque tiene los recursos, tiene maquinarias en casa, padres son tal vez mecánicos, o los padres en este caso trabajan en la misma especialidad que está estudiando el estudiante. No solamente hablemos de mecánica, a lo mejor de electricidad, a lo mejor computadoras. Entonces el estudiante puede optar por ampliar más el proyecto. En mi caso, por ejemplo, en este caso, si el estudiante puede construir, tendría que el proyecto llamarse diseño y construcción y lo que va a construir. En este caso tendría que presentar igual planos, lista de materiales, costos, estudio de mercado y fotos de lo que va, o videos de lo que va construyendo. Por ejemplo, en el caso de los técnicos, yo pues, por ejemplo, en el caso de mecánica he puesto diseño de una mesa de comedor utilizando material metálico para la unidad educativa tal. Por ejemplo, para plantear el nombre de un proyecto, yo lo planteo así, que vamos a diseñar una mesa de comedor, cómo, con qué, utilizando qué, utilizando material metálico, para qué o para quiénes, para la educativa tal, y con eso ya formo
el nombre del proyecto. Bueno, eso en mi caso, ahí sí, cada institución educativa y cada especialidad planteará su tema. Diseño de construcción de un lavamanos portátil. Si nosotros establecemos como diseño, no hay construcción, pero sí vamos a utilizar material metálico, es decir, vamos a presentar planos. Todo hacemos en papel. Y en el caso del diseño y construcción, por ejemplo, diseño de y construcción de una jaula para animales menores, ahí sí el estudiante va a diseñar, va a dibujar y va a construir. Diseño de una máquina multifunción utilizando material metálico para entrenamiento personal. Entonces, que sean temas puntuales. A lo mejor dice diseño de 5 modelos de estantes metálicos, de una salchipapera, diseño de una salchipapera de acero inoxidable. ¿Para dónde? Para el asadero, el ranchero, dice. Diseño de un bati, asadero o brasero utilizando material metálico para comercialización. Esos son los temas. En mi caso, como mecánico. Vamos al siguiente punto, el docente respuesta. Ya en el caso de la descripción, bueno, esto yo lo he sacado de los mismos lineamientos. Por ejemplo, debe explicar de lo que se trata. A lo mejor yo lo pongo en 2 líneas. Explicar de qué se trata, para qué es. Explicar la necesidad que se pueda cubrir, a lo mejor unas 2 o 3 líneas. Explicar cómo va a funcionar en 2 o 3 líneas. Y explicar los beneficios que tiene en 2 o 3 líneas. Eso es lo que nos pide. Y explicar las fases del proyecto, así en breve, ¿no? Cómo sería diagnóstico, planificación, desarrollo, demostración. Eso es en base a los proyectos de innovación desde casa. O si hay otras fases, tendría que implementarse dependiendo del tipo de especialidad. Y aquí, por ejemplo, dice el presente proyecto consiste en diseño de un prototipo de asador de carnes y productos que tiene la forma de una batiseñal. Y aquí estoy explicando qué es, o sea, de qué se trata. Dice, con el cual se cubrirá la necesidad de tener un enser, un aparato para preparar carne. Aquí dice explicar la necesidad. Luego dice, el asador funciona al calentar carbón y echar la carne sobre la parrilla. Bueno, algo así, ¿no? Y aquí explico cómo va a funcionar y veamos los beneficios. Dice, con este producto los beneficios que trae es disminuir el tiempo de cocción de los alimentos, o asado, no sé. Generar un producto que sea potencialmente comercializable. Entonces, este de aquí yo lo he sacado de los lineamientos, lo que acabo de explicarles, del otro formato. Y aquí solamente voy viendo acá y voy desarrollando. Eso es lo que he hecho acá. Bueno, aquí están algunos temas. Igual, por ejemplo, para armar los antecedentes, dice cuáles fueron las circunstancias. Eso es lo que pedía en los lineamientos. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y aquí están las circunstancias que generaron el desarrollo del proyecto. Fueron la necesidad de tener un área de mayor asado en carnes, en la cual fue apareciendo conforme el restaurante fue acogiéndose, bueno, una manera didáctica de cómo trabajarlo. Dice cuáles fueron los eventos que generaron la necesidad. Dice el proyecto didáctico demostrativo fue desarrollado en base a la información de las necesidades anteriormente citadas, además de la información que se ha obtenido de internet. El producto es nuevo. Y bueno, aquí con estos puntos de acá, yo que bueno, he puesto una cantidad de líneas. Bueno, eso es variable y se ha desarrollado. Bueno, entonces estos son los puntos que se deben redactar, ¿no? Esto solamente yo lo he puesto como guía para saber qué es lo que debo escribir. Esto no es parte del, no es título, no es subtítulo, sino aquí en base a esto se debe redactar. Y el objetivo general resume lo que esperamos lograr, o sea, diseñar qué, o realizar el estudio de, diseñar y construir. En los objetivos específicos, los pasos: investigar la necesidad, investigar información, investigar materiales, desarrollar los planes, construir y probar, o hacer el estudio de mercado. Entonces, los pasos que va dando él. Ya, en el marco teórico, aquí se debe poner características del proyecto. En mi caso, como trabajo con partes mecánicas, aquí yo he puesto datos técnicos de los materiales. Bueno, para el estudio de mercado, como decía, un estudio corto, lo que se propuso es que se hagan unas preguntas, una encuesta para saber si una incidencia o un nivel de aceptación del
del producto que se está desarrollando. Eso lo hacemos de forma virtual a través de una aplicación o el Google Forms o algún tipo de aplicación que nos permita realizar encuestas. Esas aplicaciones ya generan sus propias gráficas y nosotros podemos hacer un análisis y a lo mejor llegar a una conclusión y ver si es factible o no es factible la construcción o el estudio o el diseño de algún tipo de proyecto. En los recursos materiales, en mi caso como estoy en mecánica, debo poner los materiales que he utilizado, tal vez en equipos, qué equipos he utilizado, qué herramientas, qué insumos, qué instalaciones, en donde eventualmente se podría hacerlo, las características de cuestión de voltaje, y si existe la maquinaria y todo, y eso repercute también en los costos, ¿no? Recursos humanos y económicos, cuánto va a costar, metas del proyecto, tal vez una metodología del proyecto en base a flujogramas, eso ya dependerá de cómo se desarrolle. Aquí se he puesto ejemplos y el significado de los símbolos, el cronograma de actividades, en el que decía actividad, recursos, la fecha y la persona responsable. En la siguiente parte dice costos por actividad, el tiempo, la actividad, qué tiempo y cuánto costaría en cuestión de mano de obra, para saber costos reales y costos aproximados. Conclusiones de recomendaciones, mínimo 3. Y la bibliografía. En el caso de las bitácoras, se debe elaborar una bitácora. La institución pueda dar seguimiento al estudiante en lo que va desarrollando, que cumpla lo establecido en el cronograma. Y en el caso de la bitácora, pues dependerá ya de la institución. Podríamos tomar de referencia a lo mejor estos formatos, hacer alguna unificación de estos formatos de acá, de la guía FST. A lo mejor trabajar en base a los formatos de programa de participación estudiantil, o tal vez desarrollar algún tipo de formato propio para FST. Entonces ese es el formato para el escenario 3, y bueno, también los voy a dejar en la descripción del vídeo, como les digo. Entonces mucha suerte con el trabajo.